¿Qué tal? Es un gusto recibirle en su programa Economía y Mercados, en el especial de alto nivel. Vamos a tratar hoy el interesante tema, como siempre todos llevan ese matiz, que será el gas del bienestar, y vamos a ver sus realidades y perspectivas. Tenemos dos muy buenos analistas invitados. Uno de ellos es Constancio Narváez Rincón, un empresario además en este giro, en esta especialidad del gas, y por el otro lado, pues un hombre también con el sentido social y la visión de generar la riqueza que sea para un bien de la comunidad donde estamos. Por el otro lado está también, usted ya lo conoce, el ingeniero Héctor de la Voz Santana, es presidente adjunto del Club de Industriales de Chiapas y es el coordinador de consejeros del Consejo Empresarial para la Productividad. Licenciado Constancio Narváez, un gusto de acompañarnos y compartir su experiencia en el programa. Muchas gracias, te agradezco mucho tu gentileza y la distinción que me haces para participar en tu acreditado programa, y de lo cual te felicito de tu atingencia y de la magnífica perspectiva que tienes de manejar estos sistemas de comunicación que son muy importantes para los hombres de negocios y para todo el público usuario y consumidor. Muchísimas gracias, es recíproco y gracias por compartirnos la experiencia. Ingeniero Héctor de la O, como siempre, un gusto nos acompañes. Muchísimas gracias, Rafael. Igual que como lo menciona don Constancio, estamos como siempre solidarios con el Consejo Empresarial para la Productividad y el Club de Industriales, en el que nos ha permitido poder trabajar con todos estos tiempos en un extraordinario compás de armonía, de servirle a la comunidad y de poder hacer todo lo posible porque esto funcione bien. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, bienvenidos. Y pues como siempre es muy poco el tiempo y muchísimo todo lo que debemos de analizar, y nos arrancamos. Les pediría que en esta primera parte, ¿verdad?, ubicáramos considerando el planteamiento de que lo del gas del bienestar surge en un inconveniente de obstruir el abastecimiento, que es prácticamente, entendemos, en la Ciudad de México, bueno, área metropolitana, aunque se mencionaba Hidalgo, pero creo que era básicamente una parte de Estado de México y la Ciudad de México también. Por el otro lado, pues las medidas que se están tomando de gobierno, sabemos que por un lado puede haber la regulación de precios y por el otro lado, pues entrar ya en una participación estatal para regular dentro de la operación del mercado. E iríamos en la segunda parte, les agradecería, para ver ya las características intrínsecas del gas, esa diferencia entre el gas LP y el gas natural, que también hay por ahí ya sonando la política del abastecimiento. Así que, pues adelante, el licenciado Constancio Narváez, si nos puedes dar tu punto de vista en esto que se presentó allá en el centro del país y que dio el motivo, ¿verdad?, que se generan muchas especulaciones de que si es la carestía más de 30 y tantos %, que iban a dejar de abastecer, que iba a haber un grupo de monopolio y oligopolio, y luego se pulveriza mucho, y agradeceremos tu punto de vista como empresario conocedor además del giro. Adelante. Sí, Rafita. Pues primero, aquí el personaje principal es gas, el gas, la empresa de gas que el presidente de la República está promoviendo, el gas del bienestar. Yo considero que es buena idea del presidente hacer un contrapeso que permita que los precios de gas se regulen. Ya nuestro presidente de la Asociación Mexicana de Gas, en su oportunidad, había dado la bienvenida a gas del bienestar al ambiente gasero nacional, porque siempre y cuando nosotros, los gaseros, estamos de acuerdo en que haya competencia, pero que sea una competencia que permita subsistir a las empresas. Porque si tienes una competencia en la que va a estar subsidiado altamente el producto, pues entonces no vas a poder
seguir ese ritmo de precios. Es correcto. Esto sería muy difícil, pues, que tú pierdas N pesos por cada kilo que vendas, pues quiebras en muy corto plazo. Ahora, con respecto a la instalación de las plantas que el señor presidente desea, pues yo creo que él no tiene la suficiente información de sus asesores de lo que significa construir una planta de gas. Una planta de almacenamiento y distribución de gas es muy costosa, por un lado, eso no le costaría lógicamente a él la inversión, pero sí es una tramitología muy importante. Desde la localización de los terrenos, que deben de tener ciertas características especiales para que puedan ser autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente. Luego necesitas que esas características llenen los requisitos de la Secretaría de Energía. Luego, todos esos requisitos también deben estar solucionados ante la Secretaría de Comunicaciones para ver la ubicación y la conectividad de las instalaciones para que puedas surtirlas con trailers y que todo tu equipo tenga capacidad para entrar y salir sin provocar accidentes. Eso lo ve la SCT. Luego tú tienes que también tener energía eléctrica. Para que tengas energía eléctrica te necesitas los permisos de la Comisión Federal de Electricidad y la presentación de planos y de dónde vas a traer la energía. Normalmente tienes que hacer instalaciones de alta tensión para bajarlas a una subestación que está quedando dentro de tus instalaciones de la planta. Entonces, correcto, todos estos requisitos son requisitos de instituciones oficiales. Yo les puedo comentar que tenemos 2 años, mi empresa tiene 2 años de estar tratando de construir una planta en la costa de Chiapas, en el municipio de Tonalá. Llenamos todos los requisitos, pero no se nos conceden los permisos de construcción de parte de la Secretaría de Energía. Correcto, correcto. Y hace 1 año y medio, hace 2 años, que ya está el esqueleto de la planta y no podemos avanzar. Me imagino que pues al presidente no le van a negar esos permisos, pero pues yo quisiera que, de acuerdo con lo que dice el presidente de la Asociación Mexicana de Gas, pues que se cumplieran legal y oportunamente todos los requisitos legales y técnicos, porque tenemos mucha técnica que instalar en una planta. Necesitamos mandar a construir los tanques, necesitamos poner las redes de tierra que van subterráneas en la superficie, no en la superficie, en la parte interior del terreno. Necesitas meter agua para tener albercas con más de 100,000 litros que te sirvan para el riego en el caso de calentamiento de los tanques. Necesitas personal capacitado de muy buena calidad para evitar que tú puedas correr riesgos con tus clientes, que vais a dejarles inseguridad a un cliente con un tanque en malas condiciones o mal instalado el tanque. Todo eso es responsabilidad del distribuidor de gas y todo eso es responsabilidad de la empresa distribuidora. Entonces, para esto no podemos decir que en 2 meses vamos a tener lista una planta distribuidora que va a dar servicio aparte del Distrito Federal. Por otro lado, la cobertura. En el área del Distrito Federal, que son, digamos, Estado de México y el Distrito Federal, hoy la Ciudad de México, pues estamos hablando de 20 millones de habitantes. Estamos calculando nosotros que van a ser 250,000 toneladas mensuales que hay que repartir para abastecer a la Ciudad de México, con 12,000 vehículos,
con 30,000 trabajadores y 25 plantas. Esto es el requisito para que Gas del Bienestar funcione correctamente de acuerdo con los deseos y buenos propósitos del presidente. Pero técnicamente sí tenemos que llenar muchos requisitos. Esto es lo que es Gas del Bienestar. Correcto. ¿Quieres que hablemos del tema de actualidad, de lo que ha estado pasando con los señores que hicieron la huelga? Correcto, regresaríamos ahorita para ver el punto de vista de Héctor de la O. Muchas gracias, Constancio. Regresamos, por supuesto, nos estamos deleitando con toda esta expertise. Ingeniero de la O, pues viendo lo que nos comenta el licenciado Constancio Narváez, ¿verdad? Sobre todo viendo la experiencia. Estamos hablando de un empresario, un inversionista en esta materia, y estamos ubicando exactamente solo lo que focaliza en la Ciudad de México, pero obviamente el presidente de la República habla con el poder de Pemex a nivel nacional y pues aquí vemos dos aspectos. Uno, un empresario muy conocido en Chiapas, de una empresa realmente exitosa, luchona, y que se encuentra queriendo ampliar, como nos lo acaba de decir, y con una serie de tramitologías que obviamente pues no va a encontrar el presidente. Hablamos lo de siempre, ¿verdad? Las partes de abajo, las operativas, y volvemos a lo que siempre hemos comentado durante muchos años aquí en Economía y Mercados, que la Rectoría Económica, llámese Secretaría de Economía, donde tiene que estar como cabeza de sector, facilitando, pues no hay. Y hemos llegado a la conclusión de que si cierra, no pasa nada, si cierra la Secretaría de Economía en Chiapas. Entonces, todo México, pues es un mosaico. No es lo mismo y siempre repetimos, recalcamos los mismos ejemplos. Querétaro, Jalisco, Estado de México, Chiapas o Guerrero. Entonces, viendo lo que nos interesa mucho en la parte de Chiapas, viendo este análisis de nuestro compañero de sociedad, además empresario Héctor, y esta perspectiva, compártenos tu análisis. Adelante. Muchas gracias. Bueno, don Constancio, no vamos a poner en tela de juicio de 40 años nada más de haber consolidado como persona. Él fue el líder de consolidar las empresas de gas aquí en Chiapas, cuando antes estaban todas dispersas, y que han hecho un trabajo, tal y como lo ha mencionado, muy riguroso. El aspecto de seguridad, que además es uno de los más importantes, no fácilmente se puede cubrir. A nosotros, en una invitación que él nos hizo, pudimos participar en la parte de lo que él mencionaba del enfriamiento de los tanques para la irrigación de los mismos. Esto, vamos a hablar un poquito de lo que es la historia de 2017, cuando la liberación de precios a través de la reforma energética, que se da el incremento de precios de esa fecha, cuando hay una liberación de precios para esta reforma energética, fue hasta la fecha partimos de junio, ¿sí?, del 2017 hasta el 2021, en enero del 2017, perdón, hasta en junio del 2021, el incremento por litro tuvo un 66%, eso es en tanques estacionarios, y un 87% de incremento por kilo, esto es por cilindro. Ahí las variantes son en los tanques estacionarios, lo miden por litros, y en el tanque del cilindro doméstico que traen en la repartición, son el cilindro de 10, 20, 30, 40 kilos. Él está muy de acuerdo en lo que menciona, está enfocado el problema inicial de resolverse con Gas Bienestar en la parte de la Ciudad de México y área metropolitana. Ahí son, desde esa época, cuando se liberan los precios, las 5 grandes empresas a nivel nacional, que son las que empiezan a conformar y que tienen un 50 o 60% del control, que son Zaragoza, Gas Vela, Gas Nieto, Gas Tomsa y Gas Uribe. Esta primera Zaragoza, el fundador original fue don Valentín Fuentes, quien falleció lamentablemente, un empresario fuera de serie, porque incluso tenía acciones en información con el gasoducto de Texas a California. Él era también socio de esta parte. Aquí a lo que tenemos que ver es que en la Ciudad de México hay 2 versiones. El distribuidor, que son los que tienen la autorización para poder distribuir ese gas,
y el comisionista, que son la logística complementaria que tiene que ver con la distribución del gas, para que justamente, como lo acaba de mencionar don Constancio, tienes que abastecer esos millones de litros en todo el área urbana, y que además, pues, con todos los vehículos que se requieren y la seguridad para efectos de que cada gas o cada tanque que queda instalado funcione bien. Nada más como anécdota, en la ciudad de Toluca, un individuo que estaba llenando un tanque estacionario, por estar coqueteando con una muchacha de las domésticas de ahí, se le olvidó que tenía al otro conectado y le hacía señales, hizo que tronara el tanque y se aventó un edificio de 3 pisos. Ese es el tamaño de la magnitud cuando no se mide. Correcto. Esto es así como puedo yo considerar. Luego vamos a ver en los términos de la normativa aplicable y que de los precios dependen de una sola autoridad de instancia reguladora. Eso es. Muy bien, correcto. Gracias, Víctor. Muy bien, licenciado Constancio Narváez. Pues ahora sí podríamos pasar una pregunta antes de lo de la parte de esa huelga que llegaba exactamente. La mención de que estaba 30 y tantos, no sé, cerca de 34, 35% sobre el precio del gas. Ese punto de vista, tú que conoces muy bien el panorama, ¿qué tan disparado estaba de la realidad o qué tan dentro de la realidad estaba la necesidad de fijar ese precio? Y de ahí, pues te pediría que pasáramos ese aspecto de ver esos apéndices de qué pasó con la huelga, porque eso empieza a crear una mala imagen en general a los empresarios. Lo importante es ver qué realidad había. Unos dijeron que inclusive no salían a distribuirlo porque tenían también la amenaza de dañarle los vehículos. En fin, estos serían los aspectos desde tu conocedor punto de vista. Adelante. Bueno, hablando de los disparos de precios, de los que hablaba el maestro de la O y de las que tú te refieres, el precio del gas LP se origina en las lonjas que existen en Houston. Y hay una fórmula que se llama Mont Belvieu. El Mont Belvieu es el que puede hacer el control del precio del gas LP. Esto es en dólares, en Houston. Entonces, nosotros le compramos a Pemex y a veces podemos importar un poco de algún importador, pero todo está controlado por Mont Belvieu, el precio norteamericano. Si el precio dice de la O que subió, no sé, el 60% o algo así, pues ese precio del 60% en Houston. Y nosotros lo tenemos que reflejar porque es nuestro precio de costo. No podemos vender barato lo que mi proveedor me vende caro. Correcto. Entonces, México, Petróleos Mexicanos, produce ahorita únicamente el 30-33% del consumo nacional de gas LP. Lógicamente a Pemex le sale muy barato el gas LP, pero el otro 67% se tiene que importar con el régimen de precios de Mont Belvieu. Si subió el 60% en Houston, pues tiene que subir el 60% en México. Claro, una pregunta, licenciado Constancio, un paréntesis. ¿Vendrá a beneficiarnos en algo lo de la empresa Deep Park que acaba de comprar Pemex? Ella participa, aparte de gasolinas, de estos combustibles, ¿participa en algo para el gas LP, esta nueva refinería? Perdón, ¿cuál? ¿Qué refinería? La que recientemente nos anunció el presidente de la República que compró el país Deep Park, que tenía 49.9 de acciones de México y 51.1 de capital extranjero y que por eso no recibíamos nada de ganancias. Ya se adquirió la totalidad. Así es. Parece ser
que esta refinería sobre todo fabrica gasolinas que son norteamericanas para que se consuman en Estados Unidos. Hay ciertos inconvenientes para que ese producto entre a México, puesto por las normas del convenio que tiene tripartita de Estados Unidos, México, Canadá. Correcto. Hay ahí alguna problemática que antes se tiene que resolver para que pueda entrar libremente ese producto. Sí, puede ser gas o puede ser gasolina, pero Correcto. sí hay un tropezón ahí legal que se tiene que resolver por el asunto del convenio tripartita. Correcto, muy interesante. Gracias en este punto y adelante con lo del panorama de la huelga o del impedimento para el abastecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa en México es que subieron los precios 50, 60, 70%, ¿ok? Hay libertad de precios, quiere decir que tú puedes calcular tus precios de costo y luego tus precios de venta. Lógicamente, el problema de la distribución del gas está precisamente en la distribución. Hacer llegar a los hogares de nuestros clientes, los usuarios, el producto en buenas condiciones y oportunamente. Tenemos precios para Tecpatán, para Copainalá, para cualquier lugar de la provincia, porque son muchos kilómetros que tienes que caminar. Claro. Eso es, tienes que calcular tus costos de logística. Exacto. También tienes que calcular tus costos de tiempo hombre, o sea, Correcto. cuántos minutos va a trabajar un trabajador. También necesitamos nosotros aquí en Grupo Dinámica, desde hace 2 años, tenemos en marcha un instituto de capacitación y estamos dándole capacitación a todo el personal, desde el centro de atención a clientes, donde tenemos la llegada de entre 45 y 50 mil pedidos mensuales que se atienden al 95% de eficiencia. Muy bien. De ahí para abajo, hasta el momento en que el cliente recibe su cilindro, la calidad debe ser controlada por personal calificado. Correcto. Eso tiene un costo. Claro. Tiene el costo del mantenimiento de tus unidades. Tiene el costo de la logística de las distancias. Entonces eso tienes que calcularlo tú, dependiendo. Por eso son variables los precios de acuerdo en dónde vas a llevar el producto. Claro, claro que sí. En el caso del Distrito Federal hay un paréntesis allí. Desde hace muchos años, que te dijera yo, 30 años, tal vez más, en el Distrito Federal se dio un fenómeno que llegaron personas con su camioncito a la planta X y decirle, oye, dame 20 tanquecitos, los voy a ir a repartir y dame una comisión para que yo te haga el servicio. De acuerdo con el reglamento de distribución de gas, está obligado el distribuidor en tener su propio personal inscrito en el Seguro Social, inscrito en los seguros, porque necesitamos tener un seguro de responsabilidad civil, y también tener nuestro equipo propio de la empresa, también con sus seguros y su mantenimiento. En ese caso, a algunos, no menciono nombres, a algunos distribuidores se les hizo cómodo, y bueno, pues se lo voy a dar aquí a este compa al pie de mi andén, le hago un descuento, pero me ahorro la nómina y el mantenimiento de la unidad. ¿Ok? Se les hizo cómodo a algunos distribuidores. Y eso empezó a crecer. Vieron que era negocio, entraron más gentes a vender y más gentes a vender. Y hasta que últimamente ustedes están viendo que hay una cantidad grandísima de comisionistas, que se les llama comisionistas,
que ya ellos se han apropiado de las regiones. De la colonia fulana solo entra fulanito. Y si alguien quiere entrar que no sea fulanito, le va mal. Cuidado, sí, sí, ¿Sí? sí. Esa es la situación actual. Ahora, sí. Viene el control de precios. Sí. Se reduce la participación económica de las empresas, vamos a decir una cantidad, 2 pesos 50 centavos menos. Tenías 5.60, pero te quitan 2.50, te quedan 2.80, al 50%. Sí. Eso correcto. Le da un golpe fuerte a la empresa porque tienes que irte tú para atrás y revisar mucho tus costos, sí, para evitar que rompas tu punto de equilibrio. Correcto, licenciado Narváez. Entonces estamos hablando básicamente, señor Constancio, de el coyotaje, vamos a llamarle el término coloquial. Estamos entrando en un lugar de coyotaje como se hace en una infinidad de productos. Llámese garrafones de agua, claro, aquí estamos hablando de un producto que tiene un riesgo su manejo. Entonces podríamos ver, vamos a ir a un breve corte comercial. Héctor, para ir al corte, te pediría por favor que nos dieras tu punto de vista aquí sobre este tema precisamente, y regresando del corte vamos a reanudarlo. Adelante, Héctor, tenemos un par de minutos. Gracias. Bueno, ya lo mencionaba don Constancio, en el caso de los comisionistas se ha generado ese conflicto al interior de la Ciudad de México y su área metropolitana. Ese es el problema. Al interior del país, ya bien lo menciona, están todas las otras empresas que están autorizadas y que, como muy bien lo ha puntualizado, tienen que contar con su propio parque vehicular. La logística depende al 100% de ellos hasta el consumidor. Y por otro lado, los términos a mí me consta, porque los términos, vaya que me consta don Constancio, los términos de capacitación que se dan en la empresa son verdaderamente de más allá de lo que la norma establece, porque son muy puntuales en cuanto a la seguridad, sobre todo, a la atención al público, eso sí me consta. Y por otro lado, bueno, ahí terminaríamos que en términos de la normativa aplicable, los precios no dependen de una sola autoridad o instancia reguladora, sino de una serie de acciones integrales en conjunto, que se orienten a la generación de condiciones de mercado que presionan los precios a la baja. Esto lo menciona la COFESE en un comunicado que dio. Ya más adelante, si no lo permites, continuaremos con lo que la Comisión Federal de Competencia establece al respecto. Claro que sí, con gusto. Vamos a ir a un breve corte comercial y para seguir con este interesantísimo tema que es el gas del bienestar, con el analista ingeniero Héctor de la O Santana y sobre todo también la expertise que tiene un empresario tan conocido en la materia del gas como el licenciado Constancio Narváez. Regresamos en un momento, Economía y Mercados. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad.
Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en Economía y Mercados en alto nivel con este interesante tema del gas del bienestar, con el análisis del ingeniero Héctor de la O, también el análisis del empresario en este giro, el licenciado Constancio Narváez Rincón. El licenciado Constancio, pues vamos a entrar en el punto de vista adicional a lo que tú quisieras completar. En el caso de, hay una propuesta, un planteamiento que dice el presidente de la República de utilizar el gas natural. El gas LP, que ahorita tú nos puedes enriquecer también, es una fórmula, dicen creo que una mezcla de varios gases ahí. Y hablan del poder calórico o energético, pero él plantea de que se haga el gas natural, que es el que parece, todos vemos luego en los mecheros quemándose, desperdiciándose, y pensar en esto, si este gas natural podría representar la oportunidad para que el mercado nacional tuviera, sin estos condicionamientos de los extranjeros, esa participación, eso que tiene el 60 y tantos % del LP, ¿cuáles serían los pros y contras que le ves tú como empresario en esto, licenciado Constancio? Bien, gracias. Tenemos que empezar por saber cuál es la diferencia entre un gas licuado, se llama gas licuado de petróleo, y el gas natural. El gas natural es el que viene directamente de los yacimientos de petróleo que acompaña al petróleo y que se recoge por tubería y que se puede llevar a una planta en la que se endulza. Endulzarlo significa quitarle los azufres y algunos otros componentes que serían adicionales, se le quitan y entonces ese gas ya se entuba, ese viene entubado desde su origen, pasa a una planta de endulzamiento y ya te llega a tu casa, ¿ok? Bueno, pues para que llegue a tu casa necesitamos entubar 500 kilómetros de tubería, 300 kilómetros de tubería, atravesar montañas, atravesar ríos y llegar a tu ciudad. Al llegar a tu ciudad necesitamos horadar todas las calles, todos los vecindarios y entonces llegar a tu casa cómodamente con un costo de miles de millones de dólares. ¿Ok? Que entonces ya solo vas a abrir una llavecita y va a llegar cómodamente el gas natural a tu casa. Técnicamente, únicamente tú tienes, por ejemplo, hay una calificación que es el BTUH, British Unit Calorific. Lo sabe aquí el ingeniero. Las unidades caloríficas del gas natural son aproximadamente el 60% de lo que te da un gas licuado de petróleo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un gas licuado de petróleo? El gas licuado llega a es un subproducto del producto de la fabricación de gasolinas. Llega el petróleo, llega a una refinería y ahí lleva una serie grandísima de licuados que le llevan a sacar propanos por un lado y butanos por otro. Esos butanos y esos propanos se juntan, se licúan y se mandan a unas grandes ollas que congelan a esos gases y entonces ya tenemos el licuado de petróleo, el gas, pero se convierte en líquido. Correcto. La ventaja de que se convierte en líquido es que podemos subirlo a un tráiler con todas sus características y ya lo llevamos a nuestra planta en donde lo depositamos y de allí ya se lo llevamos a su casa en tanquecitos o en los recipientes de tanques estacionarios cómoda y seguramente. Entonces, para hacer un proyecto de poner en todo el país el gas natural,
no creo que ajuste el PIB del país de varios años para poder hacer ese trabajo. Correcto. Ahora, ¿por qué hay lugares en donde sí hay gas natural? Porque se necesitan clientes con altísima demanda. Por ejemplo, las plantas generadoras de energía de Comisión Federal de Electricidad, las plantas generadoras de energía de fábricas de automóviles, de grandes industrias. Ahí sí, pero llega un tubo a la industria y ahí es donde se consume millones y millones y millones de metros cúbicos diarios. Correcto. Pero no puedes llevarlo a todas las ciudades. Correcto. Esa es la diferencia. En cambio, te vas con tu tanquecito y lo llevas a tu casa y ahí tienes tu combustible portátil. Ok, correcto. Muy bien, licenciado Constancio, gracias. Héctor, pues mira, es interesante, ¿verdad? Cómo ubicar en estos aspectos de la expertise. Entonces estamos viendo que a lo mejor aquí podría considerar el presidente de la República, ¿verdad? Para todo su equipo decir, bueno, pues ¿por qué no hablar a los dos mercados? Y por lo que escuchamos de un empresario conocedor, mandar a la industria, el consumo industrial, el natural, y pues proseguir con lo que sea más económico, el gas licuado, de lo que está actualmente usando, sector, porque pues ya vemos cómo el Nord Stream 2, cómo Rusia le está mandando a Europa el puro gas natural y eso se está convirtiendo hasta en una condición geopolítica, ¿verdad? Estratégica, y aquí en México, mira, ya tenemos esa orientación y el recurso también. Adelante, ingeniero. Sí, gracias. Bueno, tiene razón en cuanto a todo lo que nos ha expuesto don Constancio de el costo que representaría el poder entregar de manera subterránea el gas a todos los hogares. Y por otro lado, la fuente para nosotros, en el caso de Chiapas, es Cactus. Pero Cactus prácticamente ya hay un compromiso del gasoducto que se va a trasladar hacia Mérida, porque el desarrollo que está teniendo Mérida demanda de todo ese gas. Nosotros no tenemos una industria que pueda demandar, no es para uso doméstico normalmente los gasoductos. El gasoducto que se quiere construir desde Salina Cruz y luego que ya acaba de suceder ahí un siniestro, este gas de Salina Cruz quiere llevarse hasta Escuintla, Guatemala. Si hay alguna demanda de gas local que empresas o industrias fuertes lo puedan hacer una derivación, entonces se harán. Pero el negocio del gas natural es muy alto y hemos escuchado, Qatar es el país que más gas produce, gas ya licuado, y es de lo que ellos viven. Entonces, nosotros no tenemos mucho de dónde agarrarnos. Los gasoductos que están en el norte del país, bueno, ya se definió lo que va desde Reynosa, Tampico, Ciudad Madero, hasta cruzar todo el norte para llegar a Mazatlán. Ese es el otro gasoducto que se estaba proyectado. Sí. Nosotros todavía nos falta mucho porque no tenemos una demanda del gas natural. Entonces, lo que tenemos que es buscar al gas licuado, al gas butano, al gas propano, que es el de uso doméstico y que por lo pronto seguirá siendo pues el más accesible por el momento. Volvemos a insistir, la Comisión Federal de Competencia Económica sostuvo que los precios del gas no dependen de una sola autoridad, sino de una serie de acciones como vender el energético a la población vulnerable en los almacenes de Diconsa, así como vender tanques de gas en tiendas de autoservicios, gasolinerías o supermercados para presionar los precios a la baja. Esa es una estrategia que sugiere la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, y pues vender gas LP en la Diconsa o tiendas de autoservicios sería una mejor opción para reducir los precios, pero como ya lo mencionó don Constancio, va a haber la suficiente capacidad vehicular, la logística y la seguridad para poder atender todas esas distribuciones, porque no podemos tener un gas en una tienda de comestibles, donde ahí hay una serie de riesgos que implica más gastos todavía. Sí, correcto. Hay que hacer un análisis de fondo, no estamos en contra de que no se mejore la condición del precio, desde luego que sí,
vamos a tener que buscar mecanismos que permitan que los distribuidores autorizados estén haciendo los números y hablar con Estados Unidos. Lo de Deer Park es una extraordinaria propuesta, pero lamentablemente va más enfocada a las gasolinas. Y bueno, pues lo que bien nos mencionó allí, lo de Blue, pues hay que hacerlo que no sea como un Blue triste, sino como un Blue alegre, que se compacten los precios. Correcto, Muchas muy bien, gracias. ingeniero. El licenciado Constancio, aquí vendría este aspecto, es que es fundamental. Creo que como en todo producto o servicio, hablando de un mercado, es lo que se necesita, lo que se quiere y lo que se puede, ¿verdad? Definitivamente. En este aspecto del gas, ya hablando aquí de Chiapas, porque cada entidad federativa tiene su característica y debe aportar algo en ese proyecto nacional. Me pareció muy interesante lo que comentaba el licenciado de que traer el gas natural, pues ya me imagino Chiapas que tiene las dos sierras, ¿cómo le haríamos si no hemos hecho ni siquiera el camino a Palenque, verdad? Hablando en realidad. Y la otra es, bueno, tenemos el gas licuado, como dices, pues que puede venir, me imagino que por tren, ahora que agarren el transísmico, los camiones, como tú ya manejas bien. ¿Qué sucede, por ejemplo, el caso de Tapachula, que nos hablan y 20,000 cosas que para surtir allá, que yo creo que Chiapas, con todo el respeto, no solo es Tapachula. O sea, Chiapas es el Soconusco, el norte, la selva, el centro y todos. En esta experiencia que tú tienes de las diferentes regiones y obviamente costos por su condición de estrategia, y ¿qué perspectiva le ves tú para un abastecimiento óptimo? Pregunta una específica que te haría. Del 100% del mercado que se requiere en las regiones que tú tengas mejor ubicadas, centro, costa, de ese 100% que requieren hogares y para fomentar empresas, ¿cuánto realmente se tiene cubierto? Y de ahí, ¿qué faltaría para hacer el 100% en dado caso? Adelante. ¿Me estás hablando del gas natural o del gas LP? Hablando del gas LP, ¿verdad? Lo que se tiene exactamente en la cobertura. El gas LP cubre toda la geografía del estado de Chiapas. Actualmente hay 7 empresas compitiendo en Tuxtla, en Tapachula, en todas las regiones de Chiapas hay plantas y hay competidores. O sea, como dicen, nos estamos agarrando el chongo con toda la competencia para dar mejor servicio, para regular precios, para regular oportunidad, para ser eficientes. Eso es lo que tenemos que ofrecerle a nuestros clientes. Pero, pues no quiero mencionarlos, pero sí. hay 5 o 6 empresas más que están compitiendo con nosotros. Ok, bueno, eso beneficia al público. Correcto. Porque de alguna forma bajan los precios a algunos clientes mayoristas. Por otro lado, también te quiero hacer este comentario. Tenemos a la memoria, tengo ahorita a la vista, 2 empresas industriales en Chiapas que están usando ahorita la modalidad de gas natural comprimido. Correcto. O sea, el gas natural lo comprimen, lo traen en unos trailers súper protegidos. Sí. Vamos a decir, en lo que nosotros traemos en gas LP, que tiene 2 pulgadas de grueso el tanque, esto tiene que ser de 4,5, 5, o sea, son pesadísimos. Correcto. Y son muy caros la producción, el sistema de la logística. Pero Maseca tiene instalaciones para consumir gas natural y el comprimido. Lo están trayendo ellos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos. Y la otra empresa que está en Chiapa de Corzo, que es Nestlé, también está comprando, o sea, trayendo gas comprimido. Con la desventaja que hay momentos en que por cualquier circunstancia de carreteras o de tiempo, no les llega el gas natural.
y entonces nos tienen a nosotros como segunda opción. Nosotros les tenemos arregladas sus instalaciones para que moviendo algunos cables podamos auxiliarlos para que no se pare su producción. Pero son solo 2 o 3 empresas que tienen el gas natural comprimido, que les sale muy caro el flete. Ahora, una consulta precisamente en esto, licenciado Constancio. Me imagino eso comprimido, hablar esas condiciones, requiere también de algún equipamiento para descomprimir. Me imagino, no adentrar así directo nada más. No, eso es equipo complicado, ¿eh? Correcto, son inversiones muy grandes por empresa que no lo podrían hacer. Por ejemplo, no podemos pensar en que lo haga la microempresa. Por ejemplo, por ejemplo. Sí. No lo pueden hacer, necesitan grandes instalaciones, claro, sumamente caras, sí, para poder aprovechar ese gas natural. Una tortillería no lo va a hacer. No lo va a hacer, por supuesto. Por las instalaciones. Exactamente, eso sería un matiz, una estrategia totalmente diferente, ¿verdad? Así es. Correcto. Ingeniero de la O, adelante en esta tesitura, en este punto tan interesante, tu comentario. Bueno, ya muy atinadamente también lo ha comentado don Constancio, el gas comprimido, el gas natural comprimido, que es de lo que mencionábamos con el fuerte de las exportaciones de Qatar. Ellos proveen a todo el mundo a través de sus buques, a través de su sistema, y que es lo que les ha permitido tener el PIB más alto en el mundo. El Producto Ingreso por per cápita es de $127,000 anuales por ciudadano, donde prácticamente los ciudadanos en Qatar hacen muy poco en sí. La población pues además es muy reducida, es un país árabe muy pequeño, pero que además es básico, estratégico para todo lo que es Estados Unidos y Rusia en puntos de coincidencia. Y volvemos a insistir, solamente las industrias muy fuertes pueden tener las condiciones, como ya lo mencionó don Constancio, del acceso para el uso del gas natural comprimido. Este sería el punto básico. Y lo de gas bienestar, bueno, pues va a hacerse una prueba en el Distrito Federal y la zona metropolitana, y allí veremos cuál es la reacción. Esto va a pasar varios meses, si no es que más de un año, para que esto se normalice. Correcto. El problema que se suscitó en la Ciudad de México fue propiciado por los comisionistas, que según ellos son el último eslabón de la cadena de abastecimiento, y eso les permitió que ganaran menos porque pues desde Houston les ofrecieron un precio más alto y ese fue el único que pudieron tomar. Correcto. El coyotaje. Maestro, no es Houston, es la comisión reguladora la que está haciendo está poniendo los precios. Ahora nosotros tenemos un precio oficial. Sí, desde luego. Y se nos está bajando nuestra utilidad al 50%. Correcto. Eso fue el problema de los comisionistas. Si no, pues nosotros como distribuidores tenemos que respetar la ley y buscarle cómo le hacemos para que busquemos eficiencia y soportar la situación mientras convencemos a las autoridades. Exacto. De que nos den otro cachito más de autorización. Exacto. Claro, exacto. Por eso se mencionó que es la Comisión Reguladora de Energía. Correcto. Sí, la CREA, sí. Muy bien. Vamos a, les pediría para ver este punto. Ahora, menciona también, el licenciado Constancio, menciona también el presidente que ve él muy bien, es proclive a que se aumente el número de distribuidores. Él hablaba entre los dos términos, concesionarios, distribuidores, que se aumente el número. Yo creo que también aquí debe ser explorado, como todo mercado, pues donde falten y donde pues ya estén bien. Hoy mencionabas aquí ya cuántos son, digo que ni nos imaginábamos, ¿verdad? Si no, también puede llegar en una condición que ya los márgenes de utilidad, si entramos demasiados, pues se vuelva esto algo contraproducente. ¿Cómo verías tú este panorama? Ya vamos aquí para la recta de salida del programa. Adelante, licenciado. Yo considero que la competencia es buena, pero hasta cierto límite, sobre todo cuando tú estás diciendo
Rafita, que tenemos que llegar a una logística adecuada y a una utilidad adecuada. Para nosotros, en nuestro grupo, lo que necesitamos es ser eficientes y dar calidad. La calidad está compuesta, según nosotros, en 3 elementos. En la oportunidad del servicio, 1. En la seguridad de los equipos y del personal que te está dando el servicio. ¿Sí? Y 3, el trato y la cortesía y el respeto que deba tener el personal con nuestra clientela. Eso nosotros lo consideramos como calidad y así competimos. Probablemente alguien lo tenga 10 centavos más barato, pero si nosotros llegamos a tiempo y somos eficientes, tal vez esos 10 centavos nos los estemos ganando en calidad, pero eso ya son apreciaciones. Pero sí, no te los menciono, pero está la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 aquí enfrente. Cierto. En Tuxtla. Cierto, correcto. Bien. Tuxtla, en Tapachula, en todo el estado llegan todas las compañías gaseras. Correcto. Compitiendo. Correcto. ¿Cómo venimos entonces? Es bien este punto de vista, el planteamiento, pero siempre y cuando todo quepa en lo razonable, tampoco irnos a los extremos, y nos parece muy, muy bien conocedor este punto. Héctor, vamos a la salida del programa de hoy. Adelante en este mismo punto, en esta misma tesitura, por favor. Yo comentaría que el precio justo para la ganancia justa. O sea, no irnos a los extremos, como decía Juárez, la medianía del ingreso. Aquí, como muy bien lo menciona también don Constancio, el servicio tiene mucho que ver. Si uno va a comer a algún lugar y lo atienden bien, aun cuando tenga uno que pagar a veces un poquito más, inclusive en la propina misma, pues asistes a ese lugar porque te atienden como de casa. Esta es la parte fundamental de los servicios. No te están haciendo el favor, estás pagando un servicio por el que el proveedor está obligado a tratarte como tal, como un cliente, el que merece todo el respeto y la puntualidad, pero lo más importante, la certeza de que si tú no conoces de cómo se opera un cilindro de gas, quede bien instalado y sin una fuga de riesgo que te pueda generar más problemas. Correcto. Esto es lo más importante en todo. Es correcto, muy bien. Licenciado Constancio Narváez, ya llegamos a la parte final del programa de hoy. En un par de minutos, por favor, algo que desees exponer y que se me haya pasado plantearlo. No, Rafita, yo creo que hemos sido oportunos, pero sí hay puntitos. Por ejemplo, ¿en qué consiste cuál es la diferencia entre un litro de gas y 1 kilo de gas? El litro de gas, de acuerdo con la norma de Petróleos Mexicanos, debe pesar en 560 gramos el litro. Y lógicamente 1 kilo, pues es 1 kilo lleno de calorías, ¿verdad? Sí. Todas sus calorías. Pero cuando hablamos de 1 litro, estamos hablando de prácticamente la mitad del precio, porque estamos dando la mitad del kilo, 560 gramos, que es lo que pesa 1 litro de gas. Correcto. Un líquido. Correcto. Esas son las diferencias que debemos de tener en cuenta, que porque este vale más y este vale menos. Si yo te vendo un tanque con 30 kilos de gas, te estoy dando prácticamente 65 litros. Correcto, correcto. Muy bien. Muchísimas gracias, ingeniero de la O. Tenemos aquí menos de 1 minuto, por favor, que nos des tu opinión para concluir el programa el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. En principio, hoy estuvo muy ameno porque la participación de don Constancio es toda una leyenda ya en el mundo empresarial y nos da mucho gusto que hayamos podido compartir reunión con él y felicitarte a ti porque para mí este es uno de los programas, sin desde luego quitarle méritos a los anteriores, pero con mucho enriquecimiento, de mucho interés para la sociedad, porque estamos hablando de algo muy sensible. Es
prácticamente parte de la canasta básica el gas. Así lo dejamos. Es correcto. Muchas gracias, ingeniero de la O, y pues realmente la expertise es de ustedes. Uno aquí también aprende y se deleita con todo el conocimiento de ustedes. Agradecer de mucho, licenciado Constancio Narváez Rincón, por compartirnos tu experiencia, porque es un enriquecimiento, sabemos que es en breve, pero tu calidad, tu prestigio como empresario es algo indiscutible y pues de verdad esperamos que seas un capital intelectual que podamos compartir aquí en Economía y Mercados en alto nivel varias ocasiones más. Muchas gracias por acompañarnos. Yo les quedo agradecidos a ustedes dos por su gentileza, haberme hecho el favor de invitarme. Para mí es un gusto poder participar y estoy a sus órdenes del tiempo y a la hora que gusten. Muy amable. Para participar en programas como este. Los felicito porque también esto lleva algo de cultura empresarial, algo de cultura económica que realmente lo necesita mucho nuestras nuevas generaciones, de que sepan que hay empresas, que sepan cómo se manejan los negocios y que estamos dispuestos a apoyar en lo que sea necesario para que la cultura empresarial se genere con más eficiencia. Correcto. Los felicito mucho. Gracias. Es Constancio Narváez Rincón de Gascom. Héctor, muchísimas gracias siempre por tu análisis y compartir la expertise. Robo 15 segundos. Adelante. Don Constancio es de la cuna de empresarios. Copainalá, Enrique Pedrero Jiménez, Constancio Narváez Rincón y Óscar López de Víveres, excelentes empresarios. Yo no sé por qué no sacan más de ahí de la comunidad, porque es necesario que se enriquezca toda esta parte empresarial en el estado de Chiapas. Correcto. Está Oscar Castillejos también. Muchas gracias para todos y sobre todo gracias a usted que nos acompaña en Economía y Mercados Alto Nivel, y recuerde que siempre escuche usted, analice de todas las partes y por supuesto lo que escuche también en Economía y Mercados, vea los planteamientos siempre de qué es lo que más necesitamos como sociedad, porque antes de dispersarnos debemos estar unidos mexicanos para poder ser un país mejor. Lo esperamos en la próxima emisión de Economía y Mercados Alto Nivel, su programa. Hasta pronto.